Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Hoy vamos a orientar dentro de la clase de Fundamentos de Tecnologías de Información el tema de hardware y aspectos básicos clave para el proceso de ensamble y desensamble del computador. Antes de empezar el proceso de ensamble y desensamble, es importante tener en cuenta que cualquier computador, tableta, dispositivo móvil, dispositivo electrónico, tiene unos componentes principales. ¿Pero qué son esos componentes principales? El primero de todos es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es aquella que nos suministra energía para que puedan funcionar adecuadamente. Y su función es convertir la energía que viene de forma alterna a una energía continua, directa, para que funcionen adecuadamente los elementos. Todos van armados dentro de lo que se conoce como la placa base o tarjeta madre, que es una tarjeta de circuito impreso que en inglés se conoce como PCB, en la cual están unidos todos los componentes. Tiene una serie de pistas donde todos estos elementos se interconectan. Por lo tanto, esas pistas son las líneas donde va la energía y tenemos esas pistas se conocen como buses. Están los buses de dirección, donde sabemos a qué parte corresponde, los buses de control que me permita poder tener acceso a algunos de ellos y los buses de datos, que es la información, cómo va. Y está una parte muy importante que es el procesador, ese cerebro de las máquinas. Generalmente es el microprocesador que lo ubicamos en un socket y tiene a través de un dispositivo que me permite eh, aislar el calor como tal. eh, para que rebaje la temperatura le colocamos un gel refrigerante y encima va un disipador de calor y encima generalmente va un ventilador. Ese ventilador me permite que refrigere. Tenemos la memoria RAM, que es una memoria volátil temporal, solo funciona mientras el equipo está encendido. Una memoria permanente, que generalmente la memoria ROM, el disco duro, y la tarjeta base, el circuito integrado donde va la memoria de configuración básica de datos de entrada y salida, la tarjeta gráfica para generar imágenes y otros periféricos que se van conectando a los diversos puertos y elementos de expansión como el teclado, el monitor y el mouse. Aquí en este momento estamos observando en pantalla una placa madre o motherboard. Esa tarjeta como tal vemos que tiene una serie de componentes. Aquí vemos ya directamente señalado el socket donde va el microprocesador, el chipset que generalmente lo distinguimos porque viene en una placa o de aluminio de color dorado, encima que ayuda a refrigerar. Encontramos las conexiones externas donde van los diversos puertos para el audio, USB, el RJ45 para el Ethernet, entre muchos otros. Los slots o sockets donde va las conexiones PCI, PCIe, la GP, las conexiones SATA, la conexión IDE, el conector de la fuente, de los que vamos a ir profundizando en un momento. Ese microprocesador, que es ese cerebro de las máquinas, es la parte más importante del computador, es como para nosotros el cerebro. Sin él, las personas ya no vivirían. Así pasa por el computador sin microprocesador, ya no habría computador, porque él se encarga de procesar todos los datos y realizar operaciones tanto aritméticas como lógicas y controlar el resto de dispositivos. Para que haga eso necesita una frecuencia de trabajo que generalmente se mide en Hz y determina su velocidad de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si tengo un procesador de 3.6 GHz, significa que puede realizar 3.600 millones de operaciones básicas en un segundo. Y físicamente lo que es un chip, un circuito integrado que contiene muchos elementos como transistores, entre otras, que van sobre ese zócalo, donde, como les decía, los fabricantes generalmente son Intel y AMD. Y ahorita para los procesos de inteligencia artificial están los procesadores de NVIDIA.
Vemos entonces que el zócalo socket para el microprocesador, aquí tenemos en la imagen una de las tantas formas que existen, es donde incrustamos ese microprocesador que después va al disipador, pero entre el microprocesador y el disipador de calor, que es esta parte metálica, se le coloca un gel refrigerante y encima el ventilador. Generalmente cuando hay fallas de refrigeración, se acaba ese gel refrigerante, el ventilador tiene mucho mugre y no mueve casi o le falta un aspa, el computador empieza a generar unos bloqueos, se empieza a defender, activa lo que se llaman interrupciones para que se reinicie el computador. Entonces es una alerta para tener en cuenta ahí, nos manda los anuncios. El chipset es un conjunto de chips, o sea, circuitos integrados que están situados sobre la placa madre que me permite comunicarnos entre el microprocesador y todos los demás componentes que están ahí. Eh, Generalmente los distinguimos porque llevan encima un disipador de aluminio. Ahí generalmente a veces chipset de puente norte, puente sur. Tenemos las ranuras o slots para ubicar las memorias RAM. En ellas van y se ubican. Generalmente tienen solo una forma para conectarse. Depende, y el número de pines depende si es computador de escritorio o es un computador portátil. Y los conectores ATX, que son aquellos donde se conecta la energía de la fuente de alimentación a la placa madre, donde tiene unos niveles de voltaje y que vemos de acuerdo a los colores. Están las conexiones IDE y SATA. Esta es la IDE que vemos aquí, por ejemplo, donde vemos el puertico azul y el cable negro, hay otros de cable gris, generalmente hay una ranura que distingue o es rojito, en este caso la vemos gris, que es donde indica dónde va el punto común, y tenemos el SATA, que lo vemos ya más compacto. Ahí se conectan las unidades de disco duro, CD-ROM. También encontramos las ranuras de expansión donde encontramos la forma de conectar otras tarjetas, ya sean gráficas, de sonido, de red, que se conectan en unas ranuras vacías donde hay unos puertos conectores, el PCI, el AGP, PCI Express, que ya vamos a ver más adelante. Y hay otras conexiones externas donde se conectan puertos como el RJ45, que es el de red, el PS2 morado, que es para teclado, el PS2 verde, que es para el ratón, los auriculares, que son los jacks de audio, las memorias USB. Y el chip y pila para el sistema básico de configuración de entradas y salidas, que es la BIOS, que es un circuito integrado que guarda la configuración básica. En ellos generalmente tienen una etiqueta encima y dice envíos o el número como tal, de acuerdo al proveedor. En los viejitos tenían un lente que por luz ultravioleta, luz del sol o luz de las lámparas fluorescentes se puede borrar. Ya los nuevos modernos ya no tienen esa forma como tal, sino que ya no tienen lentecito y por eso es que se pueden grabar y actualizar lo que se conoce la BIOS en tiempo real desde conexión de internet. Entonces, como vemos, existe una serie de cables y conectores a los dispositivos móviles que podamos tener, a nuestras tabletas, a nuestros computadores de escritorio, a nuestros computadores portátiles. Y aquí entonces vamos a describir las que encontramos generalmente en los computadores, que son esos conectores internos, que son esas ranuras que permiten expandir a través de otras tarjetas o slots que van desde la placa base, como la PCI, que es la sigla de componente periférico interconectado. Su uso no está bien definido, es de modo porque permite añadir componentes de diversas características, tarjetas de sonido, de red, de video. Tenemos el AGP, aquí lo vemos de color cafecito, el AGP es sigla de puerto de aceleración gráfica, que su objetivo es una conectividad a la tarjeta gráfica, donde tiene una velocidad de transferencia que puede alcanzar 2 gigabits por segundo o más en los equipos modernos. La PCI Express, que vemos acá, es abreviado de PCIe o PCIe, se basa en un sistema de comunicación serie mucho más rápido. Esta vino a sustituir los buses PCI y AGP como tal, que vemos acá. Está el bus IDE,
ahorita, por ejemplo, en la primera imagen lo veíamos de color negro con borde gris. Aquí vemos ya gris con borde rojo. Es sigla de dispositivo electrónico integrado. El ATA es tecnología de avance de conexión. Estos permiten el control de almacenamiento masivo de datos. Entonces se conectan ahí los datos de las unidades de CD-ROM, DVD o discos duros. Ya estas se han ido desplazando por dos buses SATA, esos cables de conexión, que es una tecnología avanzada de conexión serial. Entonces aquí vemos va línea a línea, sería una conexión más bien paralela, mientras que en este serial generalmente empaqueta todos los datos y va a través de un conjunto de comandos, métodos y soporte físico la transmisión de la información al disco duro. Y generalmente sustituye un poco o una gran cantidad de interfaces. Tenemos el SATA externo, el eSATA en fase de expansión para discos externos y otros componentes. Y a veces se convierte en un competidor del USB, que es Bus Serial Universal. Dentro de los otros puertos del computador está el puerto serie, que obedece al protocolo RS232, hay de 25 pines o 9 pines. Generalmente estos permitían la conexión con el mundo exterior, aquí se conectaban los mouse y muchos otros dispositivos externos como tal. El término es porque generalmente envía a través de un cable un paquete de 8 bits, una línea, una para transmitir y otra para recibir, y a veces tenía una conexión interna que se hace para corrección de errores que hay en la comunicación. Estos han sido desplazados por el bus serial universal, teniendo en cuenta que estos puertos series, sus niveles de voltaje funcionan entre más 15 y menos 15 voltios, eso se llaman niveles CMOS, mientras que en los seriales sus niveles de energía de voltaje son TTL, es decir, solo 0,5 voltios, y permiten conexión también serial, y es el dispositivo que hoy en día ha conquistado todo nuestro mundo, con donde es la conexión. Generalmente tiene un pin para que va a voltaje, otro para tierra, otro para transmitir, otro para recibir datos, y se clasifican en varios tipos, tipo A, tipo B, tipo C, como tal. Aquí en el siguiente esquema vemos las diferencias y la evolución que han tenido esos buses seriales universales. El de baja velocidad fue el primerito que salió en el 96, que trabajaba a una velocidad como tal de 1 megabits por segundo, como tal. Ese es el USB 1. Ya después vino el USB 1.1, que aumentó su velocidad 7 veces, fue incorporado en 1998. Ya en el año 2000 salió el USB 2, que ya, mira, cambia de 7 megabits a 280 megabits por segundo. Después salió el USB 3 en septiembre de 2008, que ya esa velocidad ya mucho mayor, 3.2 gigabits por segundo, la de transferencia, y ya el 3.1 de super velocidad de 7.2 gigabits por segundo la capacidad, que es el que salió en enero de 2013. Aquí a la izquierda vemos las diferentes formas de los conectores que existen para cada uno de esos, que muchos los hemos visto, que se conectan a nuestros dispositivos móviles, computadores de escritorio y otros dispositivos como tal de cómputo como tal, con esas características. Aquí entonces estamos viéndolo de acuerdo al conector, el símbolo, las velocidades y las capas máximas que dan de transmisión de información y sus diversas conexiones. Encontramos otros puertos, que es el del protocolo IEEE 1394, IEEE la sigla de Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que es una organización que muestra muchos estándares. Este es el conocido como FireWire, como cortafuegos, podríamos decir, introducido por Apple, o E-Link por Sony. Es una interfaz que permite interconexión generalmente para cámaras, videos, teléfonos, discos externos, escáneres, entre muchos otros, y da velocidad hasta 400 megabits por segundo. Y después hay otra versión mucho más rápida que da el doble, que es el IEEE 1394E, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Está el conector de gráficos VGA, que es la sigla de video adaptador de gráficos. Es un conector denominado generalmente, como sus siglas lo indican, VGA, que se utiliza para conectar pantallas de video al computador.
Estos generalmente ya en los equipos modernos muchas veces ya han sido desplazados, se conectan también por USB o HDMI. Está el conector de gráficos DVI, que quiere decir interfase digital visual, que surgió para mejorar la calidad de visualización en pantallas digitales. Está la versión A, que es análogo, a la D, que es digital, y la X de señal análoga y digital integrada. Y porque las primeritas solo transportaban generalmente video y son únicamente para eso, o video análogo o video digital. El conector de gráficos HDMI, que es la interfaz de alta definición de multimedia, es una norma de video propuesta en la industria que ha reemplazado el clásico Euroconector. Permite el uso de video de alta definición y audio por multicanal sin comprimir en un solo cable. Está el conector de gráficos DisplayPort, que es el último estándar en llegar, especialmente ha sido designado para transmisión de video en el computador y un monitor, y también puede transportar audio y datos. Está el conector de alimentación ATX, que es el que me suministra la energía de la fuente de poder a los demás dispositivos dentro de la board. Ahí también encontramos el conector de alimentación Molex, que ha sido durante muchos años un conector por excelencia que se pone al servicio para conectar y darle energía a las unidades de DVD, CD, y que estos han dado un salto con el conector de alimentación SATA, que es el que ya encontramos en los equipos modernos, que es una conexión que se conecta a la fuente de alimentación a los mismos discos duros, unidades de DVD. Está el puerto paralelo como tal, este pues ya no se ve, en los equipos viejos los encontramos, o sea, la transmisión paralela, bit a bit de 8 bits, entonces tiene de acuerdo su protocolo Centronics, y tenía dos formas de configuración, tenía SP, donde generalmente entre los pines 2 al 9 lo tengo como salidas, y un arreglo de los pines 13, 14 y 15 como entradas, el 16 negado, y del 18 al 20 y pico, 25, generalmente cualquiera de esos se conecta a tierra. Entonces conectada por 5 pines de entrada, 8 de salida. Pero va la otra configuración EPP, entonces que configuraba los mismos pines del 2 a 9 de entrada, y yo le habilitaba un pin con desde el 1. Si le mandaba un 1 o un 0, definía si voy a transmitir o voy a recibir por los mismos pines, que era una forma de conexión pues ya más rápida. Están los puertos de audio, donde conecto los diversos dispositivos. Generalmente el de color rosa es donde yo conecto el micrófono. El de línea de color azul es una línea que sirve para conectar a una fuente de sonido externa de alta fidelidad, la entrada, y ya la salida es la verde, que permite conectar altavoces o auriculares. Dentro de los puertos, otros puertos que son el PS2, que generalmente el verde es para conectar el ratón o mouse, y el morado es para conectar el teclado. El puerto Ethernet de red, que permite conexiones de red internet a través del conector RJ45. Ya los equipos modernos no tienen inclusive ese puerto, ni estos PS2, ni el puerto como tal RJ45, porque el Wi-Fi lo ha sustituido y el USB también ha reemplazado muchas de esas funciones que hay, o el Bluetooth. Si vemos aquí en esta gráfica, estamos viendo en resumen lo que encontraríamos dentro de esa board de esos conectores externos, los PS2, como tal, los USB, el FireWire, el DVI, el HDMI, los USB, las salidas y entradas estéreo y monofónico, el RJ45 como tal. También encontramos otro dispositivo que es la memoria, la unidad mínima de información con que se almacena es un bit, que puede tener dos valores, 0 o 1. Un grupo de 4 bits forma lo que es un nible, 8 bits, un byte. 1024 bits es un kilobyte, porque es por potencias de 2. En megabytes, 1024 kilobytes, gigabytes, 1024 megabytes, el terabyte, 1024 gigabytes, petabyte, 1024 terabytes, que es decir, multiplica por 1024 la anterior y se va dando la siguiente. Esa memoria RAM generalmente es la llamada volátil,
y generalmente hoy en día actualmente vienen hasta de 8 gigas como tal que podemos encontrar en una sola memoria RAM, donde le permite guardar información de lectura de escritura, pero mientras el equipo esté encendido con la alimentación. Si se apaga, se pierde. Está la memoria ROM que es de solo lectura, generalmente la permanente, no es volátil, es donde se guarda la información fija. La encontramos en dos formas, en el circuito integrado, conocido como chipset, donde va el ordenador, donde va la BIOS, el, o las memorias ya permanentes. Y está la memoria caché, que es una memoria más rápida, pero de menor capacidad que la memoria RAM, y lo que hace es un puente de comunicación entre el microprocesador y la memoria RAM para que me queden los datos ahí permanentes también mientras un determinado tiempo. Un ordenador puede tener de 6 megabytes de memoria caché. Ya los más modernos van pasando, hoy que les estoy dando esta clase, puede que ya hayan salido otros más. Dentro de las memorias RAM, aquí encontramos de almacenamiento temporal, aquí podemos ver las imágenes como eran las DIMM, las DDR, DDR2, DDR3. Si encontramos estas memorias, entonces, ¿cuáles hay? La SSRAM, que es una memoria estática, acceso aleatorio, no volátil, rápido, preciso, de acceso a la información. Está la DRAM, que es dinámica, acceso aleatorio, volátil, requiere un orden para acceder a la información. La SDRAM es dinámica sincrónica, es de sistemas antiguos. La DDR es memoria RAM que realiza dos operaciones, lectura o escritura por cada ciclo de reloj, tiene mayor velocidad de acceso y transferencia que las anteriores, y ya después surgieron la DDR2, DDR3, DDR4, que tienen estándares de memoria RAM de diferentes velocidades y capacidades. El DDR5 es más reciente con mejoras en velocidad y capacidad. El DIMM es un diseño de que tiene más pines rectangular y alargado para equipos de escritorio, mientras que el SODIMM es más corta y densa, que generalmente es para equipos portátiles. Dentro de las otras unidades de almacenamiento ROM que tenemos el disco duro magnético o HDD. Generalmente lo encontramos que tiene una serie, tiene un motor, tiene unos platos, una cabeza y una tarjeta que va por el otro lado donde está el chip de memoria caché, la tarjeta controladora y unos chips de compuertas de memoria donde permite guardar la información. Estos son elementos generalmente que consumen mucha energía y han sido desplazados por las unidades de estado sólido. Ellas no tienen partes móviles. Inicialmente eran más rápido y costoso, pero han aumentado la capacidad de almacenamiento. También encontramos en el mercado los híbridos que combinan las dos tecnologías, el HDD y el SSD, para ofrecer equilibrio y capacidad. Todos estos van conectados por interfaces. Una es la PATA, que es una interfaz entre IDE e IDE, que es la interfaz que se conectaba. El SATA es la serial ATA, donde se conecta para los HDD y SSD. O la SSI, que es una interfaz ya más pequeña, que ha sido reemplazado por la SATA. Ya hasta aquí, entonces, ya después de conocer y hacerle un paneo y un refuerzo de las componentes y partes que tiene el computador, necesitamos tener los aspectos clave para el proceso de ensamble y desensamble, pero ¿cuáles son? Primero, recordemos, preparar el sitio de trabajo, buena iluminación y herramientas. El uso de herramientas, las manuales de descarga electrostática, limpieza y diagnóstico. Las normas de seguridad que debemos de tener, como las que hicimos en el laboratorio, de verificar que no tenga entonces anillos, aretes de metal o algo que se pueda enredar, tarjetero a veces con escarapela, los piercing, por normas de seguridad para no ocasionar algún daño en el equipo y los procedimientos o protocolos que debemos de tener en cuenta. Por lo tanto, encontramos entonces las herramientas manuales de descarga electrostática, de limpieza y aquellas de diagnóstico. Dentro de esas herramientas manuales podemos encontrar destornilladores de diferentes tipos y tamaños, pinzas, juegos de llaves Allen, pulsera antiestática y una caja que me permite organizar tornillos o piezas pequeñas. También, eh, como precauciones, es utilizar la pulsera antiestática o tapete antiestático para ubicar los componentes para evitar dañarlos por manipulación y en su defecto, si no lo tengo, hacer yo mi propia descarga electrostática.
Tener cuidado con la manipulación de las piezas y componentes para evitar caídas y golpes y seguir los manuales de ensamble y desensamble que proporciona cada fabricante de cada equipo. Muchas veces no lo tenemos a la mano, entonces debemos de tener en cuenta. Ojo, algo muy importante entre las normas de seguridad, la desconexión de la corriente eléctrica, la manipulación de los componentes, el uso de la manilla o bolsas antiestáticas, no forzar los componentes. En muchos equipos a veces pueden encontrarse, generalmente en los portátiles, un sticker, una gomita y la tarjeta no va a zafar o no va a zafar la parte de la carcasa, entonces tengo que zafarlo y verificar el tornillo que hay ahí oculto para destaparlo. Y lo mismo, vamos a encontrar a veces unas pestañitas que debo saber cómo el orden para abrirlas, la verificación de los voltajes, el área de trabajo despejada y la conexión de los cables respectivos. ¿Qué beneficios te da a ti hacer el ensamble y desensamble de forma práctica? Primero, porque diferente a lo que yo pueda ver en videos, en lectura de libros, en internet como tal, el acercarme y tenerlos físicamente me va a tener un mayor conocimiento y comprensión de esos componentes, poder personalizar y mejorar el rendimiento del dispositivo, el ahorro económico al poder reemplazar y actualizar componentes de forma individual, mayor control sobre el mantenimiento y reparación del dispositivo y el desarrollo de habilidades técnicas y de trabajo manual. Entonces, si yo hacer el desensamble, el desmonte, ojo, antes primero, si el equipo está funcional, verificar que está funcionando, que prende, que funciona bien, porque si no lo he verificado, me pueden decir que está funcionando bien. Ya después de verificar eso, apagar el dispositivo, desconectarlo de la fuente de alimentación, retirar cada uno de los periféricos que están conectados a sus puertos, la carcasa, desconectar cables y conectores y los componentes del dispositivo. Para empezar ya el proceso, entonces recordemos, entonces fue el apago y desconexión, el retiro de la fuente de alimentación, la extracción de la tarjeta gráfica, desconexión y retiro del disco duro unidad de almacenamiento, la extracción de la memoria RAM, la desconexión de los cables y conectores, el retiro de la placa base, la organización de piezas, tornillos en una caja organizadora. Y ya después el proceso de ensamble. Entonces, preparar, asegurarse que todos los componentes estén ordenados donde los haya ubicado, la instalación de la fuente, la placa base, el procesador, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento fijo, discos duros, la tarjeta gráfica, los periféricos como tal. ¿Qué recomendaciones adicionales debemos de tener en cuenta? Primero, realizar una copia de seguridad de los datos antes de desensamblar el dispositivo. Es muy importante en caso de que no haya alguna falla. Mantener un registro de los pasos seguidos durante el desensamble y el ensamble. Aquí hoy en día, pues la ventaja con las cámaras digitales nos permite tener ese recorrido, sino irlos anotando, ir mirando con cuidado. Consultar tutoriales o guías adicionales en el caso de dudas. También actualizar regularmente los drivers o controladores de software del dispositivo para un mejor rendimiento, que esa es ya la parte que veremos ya más adelante en el curso, realizar mantenimiento preventivo periódico para evitar problemas futuros. Como observaciones, importante seguir precauciones de seguridad al ensamblar y desensamblar dispositivos electrónicos o desmontar, usar equipo de protección personal. Habíamos hablado de la pulsera antiestática, pero también a veces es importante tener guantes, gafas de seguridad, más que todo cuando hay mucho polvo y utilizo la sopladora para que quite esos polvos. Trabajar en un área bien ventilada, no tocar componentes electrónicos con los dedos mojados, ni aplicar demasiada fuerza de los componentes, no comer mientras estoy haciendo este proceso. Como conclusión, hemos visto los aspectos clave para el proceso de ensamble y desensamble, que es aplicable a computadores de escritorio, personales, tabletas, teléfonos móviles. Y ahora, entonces, y al conocer los componentes principales de estos dispositivos, cómo se conectan y cómo se pueden quitar y reemplazar, vas a adquirir una serie de habilidades que podrán ser utilizadas en reparaciones y mejoras de dispositivos. Muchas gracias por su atención. Rubén Darío Cárdenas Espinosa.